Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dios salva a su pueblo. Maravillosa promesa. Vamos a buscarla en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Esa ciudad de la cual se habla aquí es Jerusalén. Quien está reinando en ese tiempo es el rey Ezequías, y él está siendo invadido. La ciudad está rodeada por ejércitos enemigos, los asirios, bajo las órdenes de Sennacherib. El rey está bajo la tutela de Dios. Él no puede acudir a otro más. Y ante esa situación, entonces el rey le dice al Señor: ayúdeme, Señor. ¿Quién era ese rey? ¿Qué hacía ese rey? ¿Cómo estaba con Dios? Leámoslo aquí en la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 18 y versículo 3. Escuchemos. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, este rey, Ezequías, era un rey que hacía la voluntad de Dios. Sin embargo, tenía una prueba. Y ante esa prueba, pues vinieron y lo rodearon. Y es más, lo probaron de tal manera que en 2 Reyes 18:35 los enviados de Sennacherib van ante las murallas y gritan: ¿qué Dios puede ampararlos a ustedes si nuestros dioses han destruido a todos los pueblos y ustedes no se van a salvar? Pero hermanos y amigos, hoy como cristianos, como hermanos cristianos, debemos de entender que Dios salva a su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo que lo respeta, el pueblo que hace su voluntad. Y si hoy hacemos su voluntad, hoy el Señor nos va a defender, como lo defendió. ¿Y saben qué hizo el Señor? Leámoslo, eso es maravilloso. Rodeados de miles y miles de enemigos. Y dice la Escritura en el Segunda de Reyes, capítulo 19 y versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron en la mañana, he aquí que todo era campo de muertos. No tuvieron que hacer nada, dejar que Dios hiciera su trabajo, porque la promesa de Dios ya la había dado. Estéis quietos, que Jehová peleará por vosotros. Hoy el Señor salva a su pueblo. Y si tú eres parte de aquellos que han recibido al Señor de corazón, tú eres parte del pueblo de Dios. Y hoy el Señor te va a defender en tu causa y va a defender también la mía. Dispongámonos hoy entonces a decirle al Señor: sálvanos del mal, sálvanos de nuestros enemigos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.